El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy no lo vamos a tomar con dos invitados muy especiales, y son doña Mariela Bolívar y don Nolasco Gómez, con quienes vamos a dialogar sobre la consulta anticorrupción de este 26 de agosto. Señores, bienvenidos a Tinteando con la Firma, buenas noches y gracias por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, consulta anticorrupción este 26 de agosto. Eso es algo novedoso en Colombia. Tengo entendido que es la primera vez que se va a hacer uso de esta consulta, sí, de este servicio que nos presta la Constitución del 91. A ver, Juan, la consulta es uno de los elementos de participación ciudadana que tiene nuestra Constitución. Y en este campo es como primera vez que se experimenta, pero ya en muchos otros campos se ha dado la consulta a las comunidades sobre explotación minera, sobre diferentes temas. Sí, solo que esta es a nivel nacional. Ahora, ya a nivel nacional, eso, muy central, la otra ha sido en determinados territorios, en determinadas regiones. Ajá. Pero sí está y es un mecanismo de participación ciudadana. Bueno, muchas personas con las que uno dialoga sobre esto de la consulta anticorrupción dicen: pero es que, a ver, eso casi que es obvia la respuesta, porque es que nadie va a querer tener, digamos, ladrones en nuestro municipio, ¿sí? Entonces, la respuesta a la consulta anticorrupción, pues lógico, se sabe que todo el mundo no va a querer que hayan corruptos en el Congreso o a nivel de la parte pública de la nación. Sí. Claro. ¿Es viable esa acotación? Claro, Juan Carlos, pues ¿quién va a querer? Además, pues sabemos todos que los dineros del Estado son los dineros del pueblo, son los dineros que nosotros colocamos de nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a querer que haya personas inescrupulosas que desafortunadamente las elegimos nosotros mismos, se vayan quedando con estos dineros, con engaños, con mentiras, con mil cosas? Con miles de triquiñuelas que hacen para... Claro, eso no le gusta a nadie y es obvio que estemos pensando que qué bueno erradicar los corruptos. A ver, Juan, aquí hay unas cosas bien importantes que definir. Ayer el rector de la Universidad Externado de Colombia, en la presentación de su libro sobre la corrupción precisamente, se ha definido en un estudio que hizo esta universidad durante 2 años, que ya se ha interiorizado como en la cultura de los colombianos esta problemática anticorrupción, pues que es corrupto y que se pasa un semáforo en rojo. Claro. Es corrupto aquel que le ofrece una untada a un agente de tránsito. Y ese tipo de cosas, de pequeñeces, y nos vamos por lo alto. Entonces desde ahí hemos interiorizado esta cultura y nos parece normal muchas veces que X o Y persona desfalte el país con 1.000, 3.000, 5.000 y más millones de pesos y como que no nos enteramos, el país no se da cuenta. Ahora esto mueve el pueblo colombiano porque son 4.300.000 firmas que inicialmente se recolectaron para ese proceso. Luego este proceso pasa al Congreso y el Congreso vota y allí unánimemente el Congreso le da el visto bueno. Por último, el señor presidente de la República radica y cita a la consulta popular, o sea que en estos momentos no podemos decir que eso es un partido X, sino el Congreso aprobó y el presidente saliente definió que citaba la consulta para este 26. Me gusta eso que usted acaba de comentar, porque hay personas que, digámoslo así, entre comillas, se han opuesto un poco a la consulta anticorrupción porque la ven como una puja entre partidos. ¿Sí? Entonces, que si la consulta anticorrupción gana, entonces es porque X partido tiene más poder, ¿sí? Que si la consulta anticorrupción pierde, entonces quiere decir que ese partido pues no tenía toda la influencia que se quería. ¿Qué opinas de eso? Juan Carlos, es que no puede ser así, porque las firmas, pues ¿quién las puso? Pues las puso el pueblo. Claro. Entonces fue el pueblo
el que por medio de sus firmas alguien pues lideró. Claro, sí, pero tiene el que haber, pueblo tiene que- depositó su firma y su confianza, entonces es el pueblo el que está solicitando el cambio, es el pueblo colombiano. Perfecto. Con lo que usted decía, Juan Carlos, recuerde que en este mismo espacio estuvimos hablando precisamente del proceso del referendo por la paz, y donde un partido en particular se achacó el que hubiese ganado el no. Claro, Mire que claro. ese día, y aquí se da ese fenómeno, Sí, pero sí. concretamente está muy definido porque es la presidencia la figura que cita la consulta, Que cita la después de surtir unos procesos. Bueno, uno como ciudadano del común, siempre que hay una campaña política, pues uno ve afiches, uno ve pasacalles, volantes van, volantes vienen, mucha publicidad en radio y televisión. ¿Qué pasa con esta consulta anticorrupción que, digámoslo, pues a comparación de las otras campañas, esta ha sido, digámoslo así, de un 5, un 10% en publicidad? Se la contesto en 2 palabritas. No están los Sí. políticos. ¿O no? No están los... Sí, esa sí es la respuesta, sí. No están. No, y tal como se da en los procesos, cuando se dio, digamos, el proceso de paz, fue un elemento básico para que personas llegaran a la Sí. presidencia de la República. Luego, en este proceso, se da también ese fenómeno, es decir, en ese proceso del pueblo y todos los políticos, siempre, mire usted que siempre van a hablar de anticorrupción, de una política anticorrupción, pero nunca se cumple nada. Llegó un momento en que unos líderes, algunos pertenecientes a movimientos políticos, quieren que el pueblo exprese ese deseo de si quieren o no que se termine toda esa cantidad de coimas que se dan a nivel del Congreso, y de ahí hacia abajo. No es que queremos decir que nosotros seamos pues muy pulcros en ese sentido, de ahí hacia abajo, Claro. pero queremos frenar por la pérdida de más de 40 billones de pesos en corrupción en el país. Muy bueno ese datico, 40 billones de pesos. Billones. Billones, sí, billones. O sea, millones de millones. Millones de ¿sí? millones. Se dice de que, hablando de plata, se dice de que esta consulta puede estar costando entre 41.000 millones de pesos y 300.000 millones de pesos. Entonces dicen los que se oponen que esa plata se podría haber invertido en otras cosas, sabiendo que 5 de los puntos, que enseguida vamos a hablar de ellos, que son 7, 5 de los puntos ya están, digamos, radicados en el Congreso, que prácticamente son ley, ¿sí? ¿Qué opinión les merece esa acotación? A ver, yo pienso que esto sería como una especie de refuerzo, como un empujón que el pueblo le da a este ya es el proceso. pueblo el que está. Claro, somos nosotros, porque ellos allá pueden de pronto cambiar y hacerlo más suavecito. Ya cuando tantos millones de colombianos, 12 o más millones que tenemos que votar para que la consulta pase, digamos que sí. Entonces ya la cosa se pone más templadita y más seria. Eso le da seriedad a la consulta, es decir, a los proyectos de ley que hay en el Congreso que van a cursar, pero que van a ir reforzados con esta consulta votación. popular. Mire, el gobierno que acaba de entrar radica 3 de esos puntos Sí. en el Congreso de la República como unos proyectos reales, y hay otros que están en la Constitución y quedan 2 de ellos por fuera. Pero yo mirando algunas cosas, que lo que se hace con la mano muchas veces se borra con el codo. Sí. Ahí tenemos la forma de la elección del Procurador General de la República, del Contralor, perdón, Contralor, General de la sí, República, Contralor. cómo la mesa directiva del Congreso modifica las condiciones para elegirlo, Claro, claro. con el fin de orientar y beneficiar a X persona. Entonces Sí, tenemos sí. que ser claros y consecuentes con todo este proceso cuando se quiere realmente acabar con la corrupción. Y no solamente se habla de corrupción cuando hablamos de dinero, son anticantantes en muchos Claro, ámbitos, claro. por ejemplo este caso, Sí, cómo sí. Tráfico de amañan influencias. una postura donde hay unas condiciones de consanguinidad, de haber sido elegido en cargos públicos y se quitan esos 2 elementos básicos. Y de tener procesos. Correcto. Así es, así es. Bueno, las preguntas que se le va a hacer a todos los colombianos son 7. Son 7. ¿sí?
O sea que hay que votar 7 veces. 7 veces. Hay que, perdón, siete veces sí o 7 veces no, o combinar, sí o no, o combinar. Unas sí y otras no. Y otras no, sí. Pero hay que subrayar, hay que ponerle la X al sí o al no. Sí, correcto. las 7 de cada veces. pregunta. Listo. Bueno, pero uno ve que, digámoslo así, de las 7 preguntas, la mayoría se ha enfocado en la primera. La más Sí, popular. es la más popular, ¿sí? Y es la de reducir el salario a los congresistas y altos Los funcionarios dignatarios del Estado. Y altos funcionarios, no nada más a ellos. Es la cosa. Leía yo esta semana en la revista Semana, pues valga la redundancia, Sí. que es muy controvertida esa primera pregunta, porque la Constitución colombiana habla de que a ningún colombiano se le puede rebajar el salario, que entonces habría que entrar a reformar la Constitución política en ese punto, que es el artículo 187, Sí. para poder que entre a operar la rebaja de los salarios, que estaría de acuerdo con la ley. Es decir, la rebaja de los salarios estaría de acuerdo con la ley, ¿sí o no? O sea, que hay que hacer Es una correcto. reforma constitucional. Eso, una reforma. Es decir, pienso yo que aún así hubiese que hacer una reforma constitucional. Es válida esta posición, Claro. porque mientras en la última década el salario mínimo ha subido 14 veces, se ha duplicado 14 veces el salario mínimo, el salario de los congresistas de las altas cortes se ha duplicado 40 veces. Entonces, miremos esta desproporción que hay tan abismal cada día, y además de eso, estas personas, estas altas personalidades, altos dignatarios, tienen además gastos de representación, viáticos permanentes. Ellos tienen, digamos, los congresistas, tiquetes de avión ida y regreso a su sede semanalmente, tienen estadía en Bogotá en los mejores hoteles, en los mejores apartamentos. Carros blindados. Es decir, una serie de gastos. Por ahí Guardaespaldas. un dignatario en algún momento, cuando les quitaron la gasolina, se atrevió a decir que 40 millones de pesos no le alcanzaban, Claro. o 31, pues pongámoslo en 31, Sí, que es el real, que no le alcanzaba para tanquear Muy su conocido carro. por acá en el Sí. suroeste ese ¿Cómo señor. les Sí. parece? Sí, de hecho, por aquí tenía ese datico. Ellos están ganando 31.250.000 pesos, ¿sí? Con la reducción Quedaría. sería... 19. Sí, o sea que por mes la nación se ahorraría 3.281 millones de pesos Por mes. por mes, ¿sí? Y por año la nación se ahorraría 39.374 millones de pesos. Y con eso le Impresionante. podría dar al Estado la oportunidad, que hay una gran infinidad de empleados públicos, no hablemos del sector privado, Claro. que están ligeramente por encima de un salario mínimo, y de ese salario mínimo tienen que pagar arrendamientos, servicios públicos, darle estudio a los hijos, vestuario para los hijos, recreación para los hijos, salud para los hijos, Sí, sí. y a estos señores no les alcanza. A ver, pero entonces, sí, como decía doña Mariela, ha sido la más popular de las La más preguntas. popular. Sí. Le podríamos hacer un recuerdo porque la realidad, o sea, la publicidad ha sido poca. Y, Casi nada. y nosotros, pues somos más bien malos lectores, ¿sí? Podríamos hacer de una manera, pues, muy puntual un recuento de las otras 6 preguntas. Claro para que los sí. televidentes. Claro Si que están sí. amables. Bueno, entonces la segunda, que se hagan los presupuestos participativos y desaparezca la mermelada. La mermelada es como el término que los colombianos le pusimos a unas ayudas que les dan a los congresistas para sus regiones. Sí. Pero que en el camino, pues, no, eso no llega completo, y no Sí, llega, sí. la inversión no llega tal cual como se planeó, Sí, hay- pero sí es el progreso de las regiones. Ahí daría doña Mariela a dar pie, es decir, que se estandaricen unos pliegos para la contratación pública en el país, conocida por Raimundo y todo el mundo, y con especialidad de los proponentes, que la conozcan todos, porque aquí en la actualidad amañan esos convenios, es decir, lo orientan a que X o Y, que es el que da la coima, esté orientada sí, aquí, claro. que sea público conocimiento y con unas condiciones, aunque esa de pronto, doña Mariela, algún numeral, la Esa es segunda la sería, cuarta. esa es la tercera, Ah, la tercera. pliegos de estándares, sí. Sí. La segunda sería que estos señores que cogen, algunos que los coge la autoridad de la fiscalía, cuando, y tú lo decías, extracámara, cuando 50, 100 mil millones de pesos
les dan 2, 3 añitos por convenio porque devuelven 2 o 3 mil millones y los llevan a unas cárceles especializadas donde hacen unos búnker, una suite. Entonces la idea es que paguen cárcel como cualquier colombiano y en cualquier cárcel, como el de Ruana que fue a la cárcel, igualito para todos. Ese es el cuarto punto. Ese. El tercero, pues el de los pliegos, que ya lo dijo doña Mariela. Este que me parece a mí importante, el cuarto, presupuestos participativos, ya donde estaba lo que decía doña Mariela, esa parte, que la gente sepa para qué se van a invertir los recursos del Estado, esas obras, que realmente sea la gente que diga, el pueblo, cuál es la prioridad de sus necesidades. No que desde de Bogotá, como muchos políticos, les prometo que les construyo un puente, sin haber siquiera arriba en ese pueblo. Entonces, es como mirar las cosas, que sea el pueblo que mire sus necesidades, entonces es muy importante. El quinto. Pero perdón, don Olasco, de la mano de ese cuarto va, yo lo tengo aquí como tercero, no sé, se llama contratación transparente. Ya, es que era la contratación transparente, que es el tercero, que son los pliegos estándares, que tanto los proponentes conozcan los pliegos a tiempo, como el pueblo en general sepa qué es lo que se va a contratar y en qué condiciones, porque muchas veces aquí, por ejemplo, a nosotros nos han dicho, aquí tenemos, y no es que esté tirando, una serie de obras civiles, que poquito se sabe, la gente sabe cuánto cuesta una obra de esa. Entonces lo que se quiere es que el pueblo realmente se dé cuenta en esos procesos de contratación y que los proponentes, que pueden ser varios, que estén en igual de condiciones, Claro, y que los contratos sean iguales para todo el país, tanto a nivel municipal como departamental y nacional. El mismo pliego para todo el mundo. Hay un detalle respecto a estos dos puntos, al tercero y el cuarto, y es que pues teníamos la convicción, digámoslo así, de que esta corrupción solo era acá en Colombia, y a raíz de este grupo brasileño Odebrecht nos dimos cuenta de que es en muchos países. ¡Qué tristeza! Sí, eso es muy claro, y esto da margen pues a mirar que miramos es la corrupción alta, pero que hacia abajo se dan algunos procesos de corrupción que tenemos que ir modificando la cultura, y en verdad ese hecho se da, y no solamente en Colombia, la corrupción, que tenemos de pronto algunos avances, pero la corrupción en todo el mundo. Miremos hacia Argentina, en los problemas que está la saliente presidenta y Argentina envuelta en líos de corrupción precisamente. Entonces no es aquí, claro que algunos países, no es un mal solo colombiano. Algunos países de la Comunidad Europea sí nos dan ejemplo en eso, porque sí tienen pues unas condiciones muy claras, y realmente la plata que es del pueblo se utiliza realmente en el desarrollo del pueblo. Pero ahora que usted dice Europa, sin salirnos del tema lógico, causa curiosidad que tantos futbolistas, entre ellos algunos colombianos, los estén investigando, y eso se puede ir hasta de cárcel por evadir impuestos. Sí, por una evasión de impuestos. Yo digo que quizás no son ni los mismos jugadores, sino los contadores que ellos manejan, que les manejan pues todo este dinero, que hacen ciertas triquiñuelas para ahorrarles los impuestos a ellos. Pero yo digo que a raíz de eso, de los futbolistas, también hay corrupción en muchos ciudadanos colombianos que hacemos la forma de evadir impuestos para, pues lógico, que los debemos de pagar al Estado. ¿Y cómo nos enojamos? ¿Cómo nos enojamos porque tenemos que pagar impuestos? Es que los impuestos son tan antiguos como el hombre mismo. Desde la época de Jesucristo se habla del impuesto, del dinero que había que darle al rey, de la moneda aquella. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y nosotros nos enojamos que porque la DIAN, que porque tenemos que declarar renta, hombre. Es que hay que cumplir la ley, y nosotros no podemos estar hablando de erradicar la corrupción cuando nosotros también hay asomo de corrupción, cuando no le queremos pagar al Estado, le decimos al contador que qué nos va a hacer para que no nos graben, mil cositas que hacemos, yo creo que todos los colombianos. Bueno, entonces qué tan bueno que empecemos a corregirnos también nosotros. Sí, lo que yo decía es un cambio de cultura, pero hay algo también muy claro de pronto en los que pagamos impuestos, que diríamos, nos sentiríamos muy satisfechos,
cuando la platica que llega es bien invertida, no se va a engrosar los bolsillos de quienes sabemos. Entonces es lo del común de la gente, pero es verdad lo que dice doña Mariela. Es decir, tenemos que cambiar ese chip, esa cultura y todos aportar y buscar los mecanismos para que esos recursos lleguen realmente a hacer las inversiones que el país necesita. Claro que sí. No, y uno se siente feliz cuando oye noticias agradables de proyectos sociales, de vivienda gratis, de educación, de atención a los niños en la primera infancia. Yo digo, de eso se trata. Es que a mí no me puede doler pagar impuestos cuando yo sé que van a quedar bien invertidos en la gente que realmente lo necesita, porque el trabajo social en Colombia es muy escaso. Le pongo un caso doloroso para nosotros como educadores que fuimos, y es que se roben la platica de la alimentación de los escolares. Eso es. Por Dios, qué tristeza. Eso no tiene presentación. Se habla inclusive hasta de mafias. ¿De mafias? Por Dios. De mafias para la contratación Y de todo la eso alimentación arranca del escolar. sistema de contratación. Todos. Bueno, doña Mariela, sigamos con los puntos. Sí, entonces, con los puntos. ¿cuál es el siguiente? El quinto, que es la rendición quinto. de cuentas obligatorias. Bueno, la rendición de cuentas obligatorias de todos los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Es decir, que ellos, al posesionarse en sus cargos, hagan claridad sobre lo que tienen y que su declaración de renta sea pública. ¿Por qué? Porque es que luego resultaron pues con 1000 propiedades y no sé cuántos miles de millones o billones, y de dónde salieron. Entonces es una manera de controlar la gente cuando usted tiene su declaración de renta al día. Aunque esa doña Mariela es la sexta, la que habla de rendición de cuentas concretamente es que el congresista en su periodo anualmente diga qué hizo, porque es que hay congresistas que pasan 4 años y no hicieron absolutamente nada, no se les... Entonces, ¿qué es la gestión que hace? ¿Qué proyectos presentó? ¿Qué avaló? ¿Qué hizo por su región? Porque hay gente que van así, hagan una rendición de cuentas, que le cuenten al pueblo o a sus electores qué fue lo que fueron a hacer allá. No simplemente a ganarse en unos salarios, porque muchos de los que hay allá se pasan los 4 años sonantes y cantantes. Los 4 y los 8 y los 12. Sí, los que sean. Eso no son 4. Y lo que decía doña Mariela, el sexto punto, hacer público los bienes, es decir, que un congresista sea elegido, al ingresar haga público que tengo. Y al finalizar el periodo diga que tengo. Si aparecen bienes de demás, el Estado podría entrar a hacerle extinción de dominio, porque si hay duda de cómo obtuvo esos elementos, esos nuevos ingresos, tiene que darle cuenta al país de eso. Perfecto. Bueno, y el último punto, doña Mariela. El último punto son organizar de tal manera que un senador no pueda estar sino 3 periodos en el Senado o en la Cámara. Máximo 12 años. 3 periodos de 4. ¿Por qué? Es que se quedan toda la vida ya. Por ahí hemos visto unos señores ya de avanzada edad que los enfocan las cámaras de la televisión durmiendo en el Congreso. Qué pena, ¿no? No. Y uno con los años va perdiendo capacidad de concentración, de todo. Las capacidades van mermando. Entonces digo yo, apenas es 3 periodos para que se luzcan, para que muestren su trabajo y salgan a hacer otra cosita. Claro que sí. Hay una cosa que quisiera aclarar respecto a un punto, creo que es el segundo, que dice cárcel a los corruptos, pero sobre todo este otro artículo, prohibirles contratar nuevamente con el Estado. Esa partecita es bien importante, Juan Carlos, es decir, que el político o el que contrató le ven vicios de corrupción y se le comprobó, entonces que inmediatamente el Estado le cancele cualquier posibilidad de volver a contratar con el Estado, con la mediación jurídica que le permita de que luego no vayan a demandar el Estado por esa situación, sino que quede muy claro jurídicamente, de tal forma que el Estado no reciba de pronto esa demanda, porque es otro elemento de corrupción que hay en este país. Toda persona que tiene algún litigio con el Estado, ahí mismo hace una demanda, un derecho de tutela, y demandan por miles de millones de pesos el Estado, y en muchas de las veces pierden. Entonces ahí es otra erogación del Estado en atender esas grandes demandas
que se le han venido Es al que Estado. ahorita estamos hablando de este grupo empresarial brasileño. Miren, Odebrecht ya demandó a la nación. está demandando al Estado. Después de que hacen lo que hacen, ya quieren hacerse pues los que fueron las víctimas. Claro, Después de que fueron victimarios, Claro, y ahora se van a hacer las víctimas y están demandando al Estado colombiano. Perfecto. Perdón, nos falta un detallito en lo de los contratos, y es que se reglamente y que se acuerde cancelar los contratos en forma unilateral cuando se detecte corrupción. Ah, excelente. Ese datico nos faltaba por explicarlo y Sí. es bien importante. Claro, unilaterales, sí, dice, unilateral, que no sí. haya brinco alguno, La que cosa, por claro. ley usted... Un alcalde y un gobernador puede Vale. terminar un contrato. Sí. Si descubre que hay corrupción, que hay algo ahí. Bueno, en la posesión del nuevo presidente, él también está jalándole mucho a la anticorrupción, ¿sí? Que cárcel a todos los Desde la corruptos. campaña lo dijo. Claro, inclusive lo escuché hablar, de pronto hasta la vicepresidenta, hablar de una corte internacional anticorrupción. Inclusive hablan de como que Colombia quiere liderar, así como hay una corte internacional, una corte penal internacional, también la haya anticorrupción. Sí, hay una posición, incluso hay mucha posición O sea, que el encontrada ambiente es bueno. respecto a ese tipo de datos con respecto a la corrupción en el país. Pues dicen que los organismos del Estado que tiene actualmente tienen las facultades, las normas y las herramientas para castigar a las personas que estén involucradas en eso. Habría que mirar unos casos a nivel internacional como el caso de Odebrecht. Si esa figura internacional tiene validez, la misma Corte Penal puede tener incidencia en eso, porque allí eso tiene también unos costos, sostener una corte tiene unos costos y más de cierta envergadura habría que mirar. Pero el país en este momento tiene algunos mecanismos y con esta expresión del pueblo, si es que el pueblo quiere definir con el sí o con el no, tomar la posición. Tratamos de que Juan Carlos, de que en este programa le llegara lo más claro posible a los ciudadanos para que visualicen. Es necesario que el pueblo se manifieste también frente a estos procesos. Simplemente que no somos del corrillo, a esos tan que se roban la plata, no, Claro. es la oportunidad de manifestarnos. Yo creo que ya podemos decirle a la persona que diga, vea, aquellas personas como tan ladrones, y bueno, usted votó Por él. el 26 de agosto. Es correcto. Ah, no, yo no voté, hermano. Hay toda la oportunidad. Y yo Sí. pienso que es que en Colombia hay muchas leyes que están en el papel, Sí. que no se cumplen. De hecho inclusive Claro, hay aquí hay personas cosas que están aprobadas, que son Sí. leyes de la República, pero que nadie ni las lee, ni las mira, ni menos las aplica. Entonces era entrar a esa etapa de mirar Claro que sí. y reforzar con lo de la consulta, con el resultado de la consulta. Bueno, ustedes que fueron profesores, ¿por qué no hacemos un poco de, digámoslo así, de pedagogía con los televidentes para explicarles pues ya corto tiempo cómo deben de votar ese 26 de agosto? ¿Se va a hacer una X grande? ¿Se va a hacer una X pequeña? ¿Se van a hacer 7 X? ¿Cómo? A ver, 7 chulitos. ¿Cómo? Son Explíquenle. 7 preguntas. 7 preguntas. Cada pregunta tiene al frente sí, Una no. casillita. Es una casillita, casillita, un cuadrito. sí, y una Sí. casillita con no. Entonces yo la leo y defino. Si coloco sí, le coloco el chulo. Si es que no, entonces le coloco el chulo al no. Si le coloco a los dos, anulo el punto. Claro. Como todo. Claro. Bueno, cojo la segunda y hago lo mismo. Son 7 respuestas sí o no. 7 sí o 7 no, o mezcladas, porque puede que yo le coloque un no a una que no me parece, Claro. y a las otras les coloque Les sí. coloque el sí. Se puede variar perfectamente. Perfecto. Y es muy bueno que el pueblo sepa cuáles son las preguntas que él está diciendo que aprueba o no aprueba, porque al pueblo le están diciendo, vote todo sí, vote 7 veces sí. Pues yo no puedo votar 7 veces sí sin saber qué es lo que estoy votando. Exacto. Entonces aquí les estamos contando cuáles son las 7 preguntas, pero allá en el papel también van a estar. Me imagino que con létrica grandecita. Y como leemos tan poquito, sí es bueno ir como preparaditos, porque Sí, leemos muy sí. poquito y muy mal. A ver, sí, lo decíamos ahora, la gente no lee, Poquito. pero digámoslo a ver de una manera coloquial,
una persona que vaya a votar se puede gastar el tiempo que quiera mientras lee y relee claro. hasta marcar las que quiso o las que no quiso. Correcto, no puede haber presión de los jurados de votación para eso. Muy bueno que los televidentes no hay límite de tiempo. No hay límite, y además no va a haber mucha gente, me imagino. Entonces no habrá como tanta premura, pero la gente puede demorar todo lo que necesite para que el voto le quede bien. Por eso sería muy importante que la gente lograra tener muy claro qué es lo que va a votar, porque si ya lo tiene claro, le queda muy fácil llegar y o vota todo sí, o todo no, o hace las mezclas. Sí. Pero que tenga claro, si ya lo tiene leído, porque si va a ponerse a leer pregunta por preguntica, ya de pronto sí el tiempo, entonces lo va cogiendo el desespero y de pronto ya hace o marca donde realmente no era su expresión, su idea. Entonces es muy bueno que de pronto, y por eso felicitarlo Juan Carlos Yaupán, porque dio la oportunidad de este programa, de como que llegarle a la gente un poquitico, porque en verdad es el clamor de la gente, es que no sabemos nada, qué es lo que se va a hacer. Claro. Doña Mariela, espero que se equivoque con lo que usted está diciendo de que puede haber poquita gente ese día. Esperamos que vaya mucha. Esperemos que se equivoque. Ojalá, pues ojalá yo pienso que hay que salir a votar. Que superemos esa meta de los 12 millones y pico de votos. 12 y pico de millones tenemos que votar para que quede aprobada la tercera parte del censo. De todos modos, usted no lo decía Juan Carlos, es la oportunidad de que el pueblo exprese su sentimiento frente a lo que cotidianamente decimos. Cuando uno ve noticias de corrupción, es lo primero que... Entonces es la oportunidad de definir, de reforzar, como dice doña Mariela, ese proceso que se tiene en algunas normas, que el presidente metió 3 proyectos al Congreso y que con esta consulta popular se acaba de reforzar, que el pueblo colombiano efectivamente desea que este proceso corruptivo que tenemos en el país se acabe de una vez por todas, así que el que las hizo las pague. Así es, así es. Señores, muchas gracias por haber atendido esta invitación. A ustedes muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de sugerirle al pueblo qué es lo que debemos hacer y cómo cumplir con este deber constitucional de participar. Claro que sí, de participar, así es. Sí, mil gracias a Tinteando con la firma Yaupán Televisión por invitarnos a este programa. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.